Buenos días, hermanos de las iglesias de Morelos, de Oaxaca, de San Mateo, Jalpa, Xochimilco en la Ciudad de México, de la misión en Los Capulines, de otras congregaciones y amigos que nos ven y escuchan a través del canal oficial en YouTube de nuestra congregación, la Divina Trinidad. Los saludo nuevamente con la grande bendición y gozo de estar en contacto con ustedes. De nueva cuenta con nuestra escuela dominical, compartida en esta ocasión el día sábado. Sabemos, hermanos, que algunos de nuestros hermanos que han sido tocados por el virus COVID-19 se han restablecido casi totalmente, por lo que damos gracias a Dios por sus vidas y le pedimos que los sane completamente y que nos siga guardando de cualquier peligro y enfermedad y siga teniendo misericordia de nosotros. Les reitero la invitación a que sigamos firmes en oración, pidiéndole al Señor que haga la obra de salvación y sanación en aquellos que lo necesiten y nos siga guardando de toda tribulación. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, versículo 16, que todo lo que pidamos al Padre en nombre de Jesucristo, el Padre nos lo dará. La semana pasada tuve la bendición de hablarles acerca de los temas contemplados en el capítulo 4 del estudio que estamos siguiendo, considerando básicamente tres aspectos. El apóstol Pablo en la sinagoga de Tesalónica. El apóstol Pablo en la casa de Jasón, también en Tesalónica, y las cartas que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses sin entrar en tanto detalle. El día de hoy, con la ayuda de Dios, continuamos con los temas del capítulo 5 del libro 2 de la vida del apóstol Pablo y sus cartas, que estamos utilizando como base para compartir en la escuela dominical, y que son, en primer lugar, cómo el apóstol Pablo llegó a Berea huyendo de Tesalónica, ya que su vida estaba en peligro, y lo que realizó ahí conforme a lo que nos dice el libro de los Hechos, en su capítulo 17, versículos 10 al 15. En segundo lugar, cómo el apóstol Pablo llegó a Atenas huyendo de Berea, en virtud de que algunos judíos incrédulos llegaron de Tesalónica y comenzaron a fomentar alboroto sobre Pablo ahí en Berea, de acuerdo con lo que nos dice el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos del 16 hasta el 34. En tercer lugar, cómo el apóstol Pablo le predicó a la gente religiosa y educada en Atenas. Antes de comenzar, hermanos, con el desarrollo de esta escuela dominical, los invito a que juntos inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos haciendo una oración para agradecerle a nuestro glorioso Padre por su amor infinito, por el gozo de un nuevo despertar, y regalarnos la bendición de abrir los ojos para ver su grandeza reflejada en todo lo que nos rodea, pidiéndole por nuestros hermanos que están atravesando por alguna situación difícil y que nos siga guardando de todo peligro y enfermedad, y que su Espíritu Santo sea el que nos hable sobre lo que nuestro Padre amado desea que conozcamos y aprendamos de su maravillosa palabra, y que sea Él guiándonos y también a nuestras familias hoy y cada día de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Santo, estamos, Señor, humillados delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darte las gracias, Señor, por el día que tú nos das, Señor, porque has permitido que abramos nuestros ojos, amado Padre, y que podamos, Señor, nosotros observar las maravillas que tú nos regalas, Señor, que todo lo que nos rodea, Señor, es maravilloso, y que nosotros podamos apreciar, Señor, toda esa belleza que tú has creado para que nosotros podamos disfrutarla. Te doy gracias, Señor, también por nuestras familias, Señor, porque tú, Señor, de igual manera has estado con ellos, bendito Padre. Yo te pido, amado Dios, que mis hermanos, Señor, que han pasado por alguna tribulación, especialmente, Señor, los que han sido tocados por la enfermedad del COVID-19,
que seas tú con ellos, bendito Padre, agradeciéndote de antemano, bendito Dios, lo que tú has hecho en sus vidas, que tú los has restablecido, Señor, mostrando tu amor y tu poder infinito en sus vidas. Te pido, Señor, que de igual manera tú nos sigas guardando, Señor, de toda tribulación, de todo peligro, y que alejes de nosotros cualquier enfermedad, Señor. Pero que sobre todas las cosas, Señor, permitas que nosotros caminemos siempre conforme a tu bendita voluntad, que es perfecta. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia en este día, dándonos a conocer lo que tú quieres y esperas que aprendamos de tu bella palabra en este día. Sé, Señor, con cada uno de nosotros, dándonos la sabiduría y el entendimiento necesarios para que nosotros, Señor, podamos recibirla con gozo y poderla poner por obra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que la pongamos en efecto. Que tu palabra, Señor, sea de edificación para cada una de nuestras vidas, pidiéndote y agradeciéndote todo esto, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria y toda la honra hoy y siempre. Amén y amén. Ahora, amados hermanos, los invito a escuchar y entonar esta hermosa alabanza, diciéndole a nuestro Dios que queremos buscarlo más y más. Quiero buscarte más, no hay otro anhelo, y encontrarme con tu presencia, ese es mi deseo. Quiero adorarte más, no hay otro anhelo, y conocerte en toda mi vida, ese es mi deseo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Quiero buscarte más. Dile al Señor, no hay otro anhelo, y encontrarme con tu presencia, ese es mi deseo. Señor, quiero adorarte más, Jesús. No hay otro anhelo, y conocerte en toda mi vida, ese es mi deseo. Alza tu voz.
Dile conmigo al Señor. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú me das. Alza tus manos. Señor, queremos venir a tu presencia todos los días. Queremos ir a esa presencia gloriosa tuya. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, mi Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú me das. Quiero buscarte más, no hay otro anhelo. Como comentamos hace unos momentos, el primer punto que veremos el día de hoy se refiere a cómo el apóstol Pablo llegó a Berea, huyendo de Tesalónica, conforme a lo que nos dice el libro de los Hechos, en su capítulo 17, versículos 10 al 15, que nos dicen de la siguiente manera. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Recordemos, hermanos, que a causa del alboroto que se había creado en Tesalónica, los cristianos pensaron que era mejor que Pablo y Silas se fueran. Así que en cuanto se hizo de noche, se marcharon de Tesalónica rumbo a la ciudad de Berea, que quedaba a unos 80 kilómetros por la vía Ignacia. Uno creería que esta situación desanimaría a Pablo, o que por lo menos retrasaría sus pasos. Sin embargo,
vemos que este no fue el caso, sino que decidió proseguir su viaje. Lucas y Timoteo se habían quedado atrás para ayudar a los nuevos cristianos en Filipos. Así, cuando Pablo llegó a Berea, lo acompañaba solamente Silas. Sin embargo, podemos comprobar por lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 14, que cuando llegó el momento de irse Pablo de Berea, lo acompañaban no solamente Silas, sino también Timoteo, quien tiene que haberlo seguido desde Filipos. Según su costumbre, al llegar, fueron inmediatamente a la sinagoga. Los judíos de Berea eran bien distintos de los de Tesalónica. Esta gente era razonable, escudriñaban las escrituras cada día y eran tan sinceros en esto que como resultado muchos de ellos creyeron. Considero que allí también se fundó una iglesia. Sin embargo, no oímos hablar tanto en cuanto a esa iglesia. Es interesante, hermanos, ver que las iglesias más fuertes fueron las que se establecieron en los lugares donde la persecución era mayor. Una de las dificultades que enfrentamos hoy es que la iglesia, por lo general, no es perseguida. En realidad, la iglesia, como el cristianismo, es simplemente una realidad social que se da por sentada, pero no fue así en el primer siglo. Nuevamente Pablo tuvo que huir para salvar su vida, yéndose de Berea, cuando algunos judíos incrédulos que venían de Tesalónica llegaron y comenzaron a fomentar alborotos. Esta vez, los dos compañeros de Pablo, Silas y Timoteo, se quedaron en Berea por un tiempo. En lugar de ellos, Pablo fue acompañado por algunos de los nuevos cristianos de la iglesia de Berea. Primero, huyeron a un pueblo de Macedonia a orillas del mar, donde podrían embarcarse rumbo a la gran ciudad de Atenas, en la provincia de Acaya. Pablo todavía estaba acompañado por los cristianos de Berea. Para encontrar más detalles al respecto, debemos remitirnos a las cartas de Pablo a los tesalonicenses. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20, nos dice: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En estos versículos, Pablo describe sus pensamientos mientras esperaba en la costa de Macedonia. Podemos deducir que mientras Pablo esperaba en la costa, no había querido seguir a Atenas, sino más bien quería volver para ver la iglesia en Tesalónica. Esto resultó imposible, pues Satanás lo impidió. Cuando Pablo dice que Satanás nos estorbó, la vuelta a Tesalónica probablemente se refiere a la tenaz oposición de los judíos incrédulos de Tesalónica. En vista que Pablo no podía visitar nuevamente la iglesia de Tesalónica, se embarcó rumbo a la ciudad de Atenas, en la provincia de Acaya. Pablo llegó a esta fabulosa ciudad, que era la capital de la Grecia antigua, centro del arte y de la cultura griega, acompañado todavía por los cristianos de la nueva iglesia de Berea. En las siguientes dos partes, hermanos, del estudio del día de hoy, veremos el mensaje de Pablo desde Atenas a Silas y Timoteo, el testimonio de Pablo en Atenas y los resultados del sermón de Pablo en Atenas. Veamos en principio qué nos dice la Sagrada Escritura en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 6.
por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. En esta porción de la palabra de Dios, Pablo explicaba a los tesalonicenses la gran preocupación que tuvo por ellos mientras estuvo en la ciudad de Atenas. En realidad, estuvo tan preocupado que a pesar del gran deseo que tenía de ver a Silas y Timoteo, estuvo dispuesto a quedarse solo mientras Timoteo efectuaba otra visita rápida a la iglesia de Tesalónica para ayudarlos y para traerle a Pablo noticias de ellos. Esta información adicional que conocemos de la carta de Pablo aclara que debido a esta visita rápida a la iglesia de Tesalónica, Timoteo demoró en llegar donde él y explica por qué Silas y Timoteo no lograron llegar a tiempo para reunirse con Pablo en Atenas, como se verá más adelante. Ahora continuamos analizando la porción de la Santa Biblia que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Hechos 17, 16 nos dice: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo esperaba en vano que Silas y Timoteo vinieran a unirse a él en Atenas, ocupó el tiempo observando a su alrededor esta ciudad increíble. En todas partes había edificios y estatuas maravillosas, pero el espíritu de Pablo se enardecía más y más al comprobar que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Hechos 17, del versículo 17 al 21 señala: Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Usted recordará, hermano, que Pablo hacía tiendas para ganarse la vida. Y creo que él muy bien habrá podido vender algunas tiendas mientras estaba allí en Atenas. Y mientras vendía sus tiendas, pues hablaba de nuestro Señor Jesucristo. La filosofía de los epicúreos era más o menos hedonista, o sea, que proclamaba la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. Los estoicos, en cambio, eran un grupo que creía en la moderación. Los epicúreos creían que uno no debía restringirse, que de esta manera uno podría vencer las demandas de la parte física del ser humano, que uno debía darle al cuerpo
todo lo que quería tener. Por contraste, los estoicos creían que se debía ejercer un dominio total sobre el cuerpo. Vemos aquí al pueblo griego, es decir, a los filósofos de ambos grupos que vinieron para oír lo que Pablo tenía que decir. Pablo había estado hablando mucho y por eso lo llamaban charlatán. Su tema era algo nuevo para ellos. Consideraban el nombre de Jesús y la idea de la resurrección como nuevos dioses. Aquellos filósofos griegos no lograron comprender a Pablo porque quizás Pablo era demasiado profundo para ellos. La filosofía griega estaba en una fase de decadencia en Atenas, especialmente en esa época. Sin embargo, la gente quiso escucharle. El Areópago se encontraba en una formación de roca muy peculiar sobre cuya parte alta, en la Acrópolis, se habían erigido el Partenón y los demás edificios que tenían relación con aquel gran centro religioso y cultural griego. El Areópago era un tribunal griego formado por un consejo de nobles que se reunía al aire libre. Este era un ambiente estéticamente atractivo, con edificios y estatuas hermosos. Sin embargo, debemos recordar que a pesar de su belleza, la ciudad estaba completamente entregada a la idolatría. Todos los creyentes en Cristo que visitan el Areópago hoy leen desde la colina de Marte el sermón de Pablo que se encuentra allí grabado. Los filósofos griegos le dijeron a Pablo que querían saber más acerca de esta nueva doctrina. Estaban en una completa oscuridad espiritual. Estaban en peores circunstancias que los gálatas, los filipenses y los tesalonicenses. Sin embargo, se creían grandes sabios. Las personas de este tipo son las más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios y con el Evangelio. Y así sucede también con los que no son verdaderos creyentes, es decir, que profesan ser cristianos, pero no lo son porque creen que no necesitan más que el conocimiento superficial que ellos tienen. Parece que no se dan cuenta que en verdad necesitan un Salvador, no solo para salvarles del pecado, sino también para salvarles en su vivir diario, a fin de que sus vidas sean dignas de ser vividas y tengan valor para Dios. Parece ser que esta gente que estaba en Atenas era bastante ociosa. No trabajaban, no hacían nada, simplemente hablaban. Tenían todo el tiempo disponible para hablar y proponer nuevas teorías e ideas. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 31, nos proporciona uno de los sermones que Pablo predicó en Atenas. Veamos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos que Pablo comenzó su mensaje de una manera muy formal, diciendo, varones atenienses. Luego dijo que percibía que eran muy religiosos. Los atenienses en verdad eran muy religiosos. Atenas estaba llena de ídolos. El panteón de los dioses que los atenienses y los griegos tenían era interminable. Había dioses pequeños y dioses grandes. Tenían un dios para casi toda circunstancia o situación. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, y este precisamente era su problema. Eran muy religiosos. Vivían una religiosidad que les apartaba de Dios y de la persona de Jesucristo. Pablo había visto los objetos de su adoración, había visto sus altares, sus ídolos y sus templos. El hecho era que ese hermoso templo que llamaban el Partenón era un templo dedicado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes y Pablo había tomado nota de esta circunstancia y de que entre todos los ídolos había encontrado un altar que tenía esta inscripción: al Dios no conocido. Eso podía significar que los atenienses eran muy liberales y tolerantes y no querían excluir a ninguno de los dioses, de modo que cualquier extranjero podría venir a adorar en el altar al Dios no conocido, creyendo que había sido construido para su Dios. Por otra parte, esto podría significar que reconocían que había un Dios a quien no conocían. Muchos paganos han reconocido que detrás de su idolatría hay un Dios vivo y verdadero, de quien no saben nada y a quien no saben cómo aproximarse. Tienen tradiciones según las cuales en algún pasado oscuro y remoto sus antecesores de alguna manera u otra adoraron a ese Dios, y este pudiera haber sido el caso con los atenienses. Pablo utilizó la idea del Dios no conocido como un punto de partida para su mensaje. Les dijo que quería hablarles de ese Dios a quien ellos no conocían. Pablo les expuso que el Dios del que él les hablaba era el Dios de la creación. Por otra parte, Dios había establecido con suma claridad a través de todo el Antiguo Testamento, aun cuando les dio a los israelitas los modelos para el tabernáculo y para el templo, que él no habitaría en un determinado lugar geográfico. Salomón reconoció esta verdad en su oración de dedicación del templo. Aquellos hombres en el Antiguo Testamento se dieron cuenta de que Dios, el Creador, el Dios vivo, no podía vivir en un edificio que había sido construido por hombres. Pablo dio un golpe magistral. No solo les dijo que Dios era el Creador, sino que Él tampoco necesitaba nada de ellos. Y ellos habían tratado de edificarle un templo, traían sus ofrendas para aplacar a este Dios no conocido. Querían que este Dios no conocido supiera que pensaban en él. Los atenienses adoraban el sol. Decían que Apolo venía arrastrando su carro de 2 ruedas a través del cielo, todos los días. Pero Pablo
les dijo que eso no era verdad y que el sol era algo que Dios había creado como un don para los seres humanos. Pablo dijo que Dios había colocado a ciertas agrupaciones o razas humanas en ciertas localidades geográficas, un Dios soberano en su omnipotencia que ha ordenado la historia, es decir, los tiempos, y determinado los límites, los lugares exactos, para que las naciones los habiten, y los orgullosos griegos tendrían que admitir que ellos no eran la única nación privilegiada de la tierra. El ser humano no busca verdaderamente al Dios vivo y verdadero. Está buscando algún Dios palpable, patente, evidente, y por eso está más dispuesto a hacerse un ídolo que pueda ver, que pueda tocar para adorarle. Pero aunque el hombre no esté en busca del Dios vivo y verdadero, sí está buscando algo, porque el propósito de Dios al revelarse en la creación y en la historia fue que el ser humano le buscase. En el versículo 28 que acabamos de leer, Pablo citó a poetas atenienses. Uno de los poetas citados fue Arato, quien vivió alrededor del año 270 a.C., quien comenzó un poema titulado Fenómenos, con una invocación a Zeus, dios del cielo que equivalía al romano Júpiter, en el cual dijo: nosotros también somos linaje suyo. Cleanto fue otro poeta que vivió alrededor del año 300 a.C. Él también escribió un himno a Zeus y en él habló de que linaje suyo somos. Pablo se sirvió de la poesía que esa gente conocía para mostrar que el hombre es linaje de Dios. Pablo les dijo que no debíamos ser idólatras, les presentó al Dios verdadero, al Creador, y a continuación les presentó a el Redentor. Pablo les había presentado ya a Dios como Creador en su obra pasada. Ahora les presentaba a Dios como Redentor en su obra presente, pero Pablo no se detuvo allí, sino que continuó y presentó a Dios como juez en su obra futura. Cuando Dios juzgue, será un juicio justo. El juicio vendrá por medio de un juez que tiene la señal de los clavos de la cruz en sus manos. Él es quien ha sido resucitado de los muertos. El apóstol Pablo siempre presentó la resurrección de Cristo en todos sus sermones. La resurrección de Jesucristo de los muertos fue una declaración hecha para todos los hombres, y es por esto que Dios aseguró a todo ser humano que habrá un juicio. Los últimos versículos del capítulo 17 del libro de los Hechos, el 32 al 34, nos dejan ver los resultados del sermón de Pablo en Atenas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Algunos atenienses se burlaban porque el platonismo negaba la resurrección de los muertos. Esa era una de las marcas distintivas del platonismo. Negaba la posibilidad de una resurrección física. Cuando se oye hablar a los miembros de ciertas sectas acerca de una resurrección espiritual, mientras niegan la resurrección física, se estará oyendo sobre la filosofía platónica y no la enseñanza de las Escrituras. El apóstol Pablo enseñó la resurrección de los muertos.
Algunos críticos han dicho que Pablo fracasó en Atenas. Sin embargo, creo firmemente que no haya fracasado. Siempre habrá quienes se burlen del Evangelio, pero también habrá quienes crean. Pablo vio a algunos que se convirtieron en la ciudad de Atenas, como es el caso del Areópagita, miembro del consejo, que se llamaba Dionisio, y de la mujer llamada Dámaris, y algunos otros más. Cuando Pablo iba a un lugar y predicaba el Evangelio, siempre había quienes se convertían a Cristo. Por eso digo que no fracasó, sino que tuvo éxito. En cualquier parte donde se predique la palabra de Dios, habrá quienes escuchen y crean. Hoy vivimos en una época caracterizada por factores tan dispares como indiferencia u oposición hacia el mensaje del Evangelio. Hemos expuesto hoy el mensaje del apóstol Pablo en Atenas, en el cual les dijo a los atenienses que Dios deseaba que los seres humanos le buscasen y quizás como a tientas pudiesen encontrarle. Y en una época de tanto brillo científico e intelectual, podemos imaginarnos a las personas buscando a Dios a tientas, en medio de una densa oscuridad espiritual. Sin embargo, las antiguas palabras del Salmo 145:18 nos recuerdan que Dios está muy cerca de los que le invocan con sinceridad. Y el apóstol Pedro nos recordó en este mismo libro de los Hechos, en su primer discurso, que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. De tal manera me amó que su vida no escatimó,
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Oremos al Dios increado, que es el creador y dador de todas las cosas, para agradecerle por su palabra del día de hoy y porque igual que algunos de Berea y Atenas, nos ha permitido conocerle, creer en Él y sobre todo creerle a Él. Amado Dios, nos inclinamos nuevamente delante de tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, para agradecerte, bendito Padre, por este tiempo que tú nos has permitido, de conocer tu hermosa palabra, de seguir aprendiendo día con día, Señor, a través de aquellos, bendito Padre, que nos dejaron la enseñanza escrita en ese maravilloso libro que tú nos has dado, Señor, para que nosotros podamos conocerte más y más. Yo te pido, Señor, que tú hayas puesto en el corazón de mis hermanos ese deseo ferviente de seguir aprendiendo, de seguir conociéndote, y que esta palabra, Señor, que ha sido expuesta el día de hoy, quede grabada en lo más profundo de su ser. Que nosotros, Señor, sigamos dándonos la oportunidad de conocerte cada día más. Que eso es lo que tú quieres, Señor. Que nosotros podamos conocerte para crecer espiritualmente y ser cada día más como tú quieres y esperas que nosotros seamos. Siguiendo en todo, Señor, el ejemplo que nos dejó tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en su paso terrenal por este mundo. Señor, que no nos abandones, que tú sigas poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, que nosotros sigamos avanzando en el conocimiento de tu palabra, que podamos ser instruidos, Señor, a través de todos los mensajes que recibimos de los diferentes líderes, de tus siervos amados. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permites esto hoy y siempre. Te doy gracias en el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de aquel que vino a dar su vida en sacrificio perfecto para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna sin merecerlo, solamente por tu gracia infinita, por ese grande amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Por eso, Señor, yo te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, a quien glorificamos y honramos hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Continúo con la invitación a suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube, así como a seguir nuestras publicaciones en Facebook. Dios los bendiga